transformado en esta noche. en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, que estamos muy contentos y vamos a comenzar a ver nuestro tema del día de hoy, que lo hemos llamado. ¿Cómo lo hemos llamado? Bueno, mientras que decimos cómo lo he llamado, bueno, ahí está. ¿Cómo puedes descansar en estos tiempos? ¿Cómo puedes descansar en estos tiempos? Bueno, tal vez alguno dice, eso yo lo que he hecho es descansar, eso no me levanto de la cama. Así es. Pero no de esta iglesia, porque de esta iglesia trabajamos mucho y estamos fuertes haciendo de todo. Pero estamos hablando cómo descansar, sobre todo de la opresión, de el estrés, de la preocupación, de todo este tipo de cosas que intentan levantarse. Y estoy muy contento, Juancho, porque he recibido muy buenos reportes en que cuando comenzó la cuarentena había como mucho estrés y temor y todo eso, pero ahora vivimos en más paz. Y yo quiero decirles que estoy contento. ¿Por qué motivo? Porque Iglesia en Casa, y cuando hablo con los hermanos de Iglesia en Casa, ellos están súper relajados, están tranquilos, están confiados en el Señor, pero he hablado con otras personas que no se congregan o que no son de la palabra de fe y tal vez creyentes, algunos pues no creen, pero a ellos los escucho con temor. Y aún como, no, cuidado, te toca estar, mejor dicho, cuidándose porque yo no sé qué. Y bueno, en todo este tiempo lo único que vemos son descalabros científicos, vemos puras tonterías que están diciendo y obviamente creemos que, o no creemos, es evidente que el COVID-19 es real y existe. Pero hemos escuchado, y Dios mío, muchas cosas que la misma ciencia es avergonzada cuando hacen cosas, dicen cosas, no por la misma ciencia o tal vez grandes científicos, pero sí el gran desconocimiento que hay con respecto a todo este tema del COVID-19 y cómo los gobiernos mundiales, el Estado, bueno, científicos de renombre, medios de comunicación están transmitiendo cosas así como muy erradas, pero sabemos que nosotros tenemos nuestro medio de comunicación más eficiente y este es tan hermoso que nunca cambia. Sí. Es el mismo. De hecho, a mí esto del coronavirus yo me tiene con la piedra afuera. El Tiempo sacó una noticia hace 7 horas que dice: Bogotá en riesgo de entrar en alerta naranja por ocupación en UCI. Y yo digo, o sea, hemos estado sin salir durante más de 2 meses y ya estamos en la alerta naranja porque supuestamente ya la ocupación de la UCI ya está llegando al límite de lo que esperan. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si no hemos salido, ¿sí me explico? Y es cierto que ya, pues, aunque la gente está saliendo y toda la cuestión, por supuesto, pero mucho sector igual sigue cerrado. De hecho, el lunes festivo que les estábamos contando antes de comenzar la prédica, mientras hablábamos con la gente, veíamos como un montón de establecimientos estaban cerrados, pero muchísimo. De hecho, salimos a buscar si había un lugar donde atendían, o sea, dieran helados ricos, no crema helado, no digo que crema helado sea feo, pero me refiero a distintos. Y no había nada. Entonces esto, mucho, y el lunes festivo, para ser un festivo estaba todo aquí muy cerrado. Pero les decía que esto del coronavirus a mí me saca la piedra porque realmente es una vaina que, no sé, en mi opinión personal, pero para mí está muy mal tratada, muy mal informada, se ha exagerado y obviamente tiene un sentido espiritual. Todo esto ya hemos visto que tiene algo que hay detrás de... Pero no digo que se desconoce un coronavirus, que no sea un virus que mata gente porque lo hace. Pero aun cuando las estadísticas dicen que de hecho las han inflado y toda la cuestión, igual son muy bajas. O sea, no, a nivel mundial no han matado casi que a gente, a diferencia de, no sé, neumonías, a diferencia de otro tipo de enfermedades que son más normales, pero que matan igual un montón de gente. Entonces, bueno, en fin. Pero igual todo eso trae un poco de preocupación, y bueno, no solamente el coronavirus, creo que en el caso de mucha gente es más el tema económico, el tema de la reducción laboral. Recuerdo un caso de un restaurante muy conocido, no voy a decir ni nombre ni nada, pero que está ubicado en una parte de la ciudad
y decían que si ese restaurante no se abría después de un tiempo, cuando comenzó la cuarentena dijeron, no, si de aquí a junio no se abre el restaurante, toca cerrarlo. Cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo no se abre el restaurante? Son de aquí a 3 meses, la cuarentena dijeron que duraba 15 días, y llegamos a junio y el restaurante sigue sin abrirse. Era un restaurante que tenía cientos de empleados, o como diría Pastor John, cientos de empleados, ¿sí? Sí. Y, sí, y no, y sigue cerrado, y ya la mayoría ya los despidieron. Entonces la cuestión aquí es, oiga, tenaz, grave la cosa, porque pues muchos están preocupados, pero hoy vamos a hablar cómo tener paz, cómo tener reposo en tiempos difíciles. Y estamos viviendo, yo creo que como país, como ciudad, como mundo, tiempos difíciles, tiempos distintos. Así que, pues bueno, pastor, ¿qué vamos a hablar hoy? Listo, vamos a hablar de precisamente eso, cómo poder vivir descansando en estos tiempos complicados. Y como digo, creemos y estamos unidos como una comunidad y estamos trabajando para que esta comunidad cada vez esté más fuerte y poder ayudarnos entre unos y otros. Y esto nos permite que haya más confianza en nosotros y que podamos descansar y dormir tranquilos. Pero hay unas citas bíblicas que queremos mencionar y yo quiero comenzar con Salmos 37:5. Salmos 37:5 y quiero comenzar a hablar allí en esta parte de cómo nosotros podemos descansar en Dios. Entonces, Salmos 37:5 dice lo siguiente. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Es algo que tú y yo debemos hacer, encomendarnos a Él en nuestro camino. Note que no dice en los caminos, sino en nuestro camino. Nosotros tenemos un solo camino y ese camino se llama Cristo. Dice, y confía en Él y Él hará. Entonces, este es un principio importante que nosotros debemos tener, es encomendarnos al Señor. O sea, y a veces en eso hay como mucha mística, Juancho. Porque a veces la gente, no sé, siempre está pensando como en que Dios está allá tan lejos y como yo quisiera entender, como tener la paciencia para poder soportar todo lo que Dios me ha enviado. Pero es muy importante lograr entender la palabra de Dios. A mí eso me saca la piedra, que la gente diga cosas que Dios no ha dicho, que la gente diga cosas que la Biblia no dice. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, eso me saca la piedra. Como que ¿Dónde está ayúdate, eso? ¿eso en dónde está? A ver, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso? Dele la vuelta a la Biblia. Yo no sé desde cuándo Dios necesita ayuda. Sí, no, ¿Sí? nunca, pero son dichos populares que se metieron en la palabra de Dios y entonces, Dios mío, hace que la gente comience a entender a Dios de una forma completamente errada de cómo Él es. Y mira lo que dice, encomienda a Jehová tu camino. Entonces, encomiéndale a Él, o sea, Señor, yo te pido que en este tiempo, en esta fea circunstancia que está sucediendo, yo le encomiendo y confío en Él. Y luego dice que Él, ¿qué? Hará. Él hará, punto. Él hace, ¿me hago entender? No dice como que de pronto que no sucedió, que quién sabe, que lo que pasa es que Él está... de hecho, esto me acuerda a un profeta que dice que estaban los profetas de Baal y estaban haciendo allí sacrificios y entonces el profeta Elías fue y les dijo, hagamos una cosa, vamos a hacer un holocausto porque, hagamos un holocausto allí, pongamos un animal y no había agua en ese momento, no mentiras, cogió y como la idea era que descendiera fuego del cielo, entonces cogió esta persona y dijo, vamos hay dos ofrendas, ¿no? Está la ofrenda de los profetas de Baal y ellos comienzan allá a brincar y todo porque estaban esperando que descendiera fuego del cielo y entonces ellos comienzan a cortarse y a gritar y a hacerse daño como tratando de llamar la atención de su Dios. Y Elías se queda mirándolos y les dice, venga, griten más duro, tal vez su Dios Baal está ocupado, tal vez salió de compras.
y tal vez está, En el baño. dice en una parte, dice tal vez está haciendo chichi. Literal. O sea, la palabra literal. Sí, eso dice. Lo dice allá. Dice, tal vez está en el baño y no puede salir, entonces griten más duro a ver si, o sea, como burlándose de ellos, porque estaban hablando de un Dios desconocido, un Dios que ellos ni siquiera sabían cómo es. Pero luego dice, bueno, ya, mire, no descendió fuego del cielo, tuvieron su oportunidad, pasaron horas, ahora demen solamente unos segundos. Y él dice que comenzó porque ellos brincaron y rompieron el altar que había hecho allí Elías, el altar del holocausto. Entonces él volvió y cuadró todo, pero tenía que caer fuego del cielo y él dijo que tenía que quedar todo completamente consumido. Entonces él fue y cogió agua que no había en ese momento porque llevaba tiempo sin llover y le echó, empapó de agua todo aquel lugar, y dice que aún quedó empapado y había como unos ladrillos allí, unas piedras, y dice que se llenó de agua. Entonces ahora supuestamente era más complicado. Y simplemente levantó sus manos y dijo, Dios, muestra que tú eres el único Rey verdadero, el único Señor, que tú nos escuchas. Y estaba terminando de decir cuando dice que descendió fuego del cielo y cogió aquella ofrenda, y dice que evaporó el agua, y dice que lamió literalmente el agua que estaba todo alrededor y quedó hecho polvo, y a causa de eso se pudo determinar quién era Dios. Y ese es el tema, es que a veces hay temores y la gente está temerosa porque no sabe quién es su Dios. Y por eso no te llenes de excusas, no estés pensando como, ay, no, lo que pasa es que Dios tal cosa, y no, que es que mi mamita me enseñó tal cosa, mi abuelita me enseñó tal cosa, mi bisabuelita, que así me enseñaron, que no sé, en el colegio de yo no sé dónde me enseñaron, sino, no es como te enseñó la tradición. Abre la Biblia, lee la Biblia. No te llenes de excusas. La Biblia ahora tú la puedes abrir, le das un play y escuchas la Biblia, literal, la puedes escuchar en varias versiones distintas. Entonces hay muchas maneras, y que tú mismo de primera mano puedas escuchar la palabra de Dios. Ahora, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 8, porque estamos hablando de descansar en el Señor, ¿no? Y en este tiempo de coronavirus podemos decir, estamos descansando en el Señor. Y mira lo que dice esta cita. Dice, por nada ¿estén ¿qué? Afanados, sí. Bueno, ¿Por qué? Es que ese afanoso está viejito. Sí, está viejo. Pero ¿por qué no debemos estar afanados? Por nada. Por nada, sí. Por nada. Diga, por nada. Diga, por nada debo estar afanado. For nothing. For nothing. Sí, como ya para nada. No, mentira, Dice, nothing me estaría si no pegando. sean conocidas, ahora dice que no se afanen, pero miren, no solamente dice que no es que usted no se afane, sino que en lugar de afanarse, dice que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces lo que nosotros debemos es hacerle saber al Señor específicamente cuáles son las cosas que tú estás necesitando. ¿Qué es lo que tú necesitas? Dice, sean conocidas a Dios todas las necesidades que ustedes tienen en todo tipo de oración y también de súplicas, lo que está diciendo allí, de ruego. Recuerden que la oración de súplica es un tipo de oración, es una oración que tiene unas reglas específicas, y digamos que cruzamos este tipo de oración con este tema que estamos viendo, pero recuerde que esto no es una oración de queja, no es de llorar, no es de tirarse al piso, no, es una oración que nace de lo más profundo de su interior. Es donde usted dice, Señor, yo necesito esto, y usted puede decirlo llorando o puede decirlo sin llorar, pero lo importante es que usted lo diga sabiendo a quién le está diciendo. Es la oración, es más o menos un tipo de oración que usted hace y no parará de hacerla hasta que reciba respuesta. Esta es una oración de súplica, pero también esta oración ayuda a que, usted debe entenderla, que es una oración en la que usted ora y lo que hace es colocarle la carga al Señor. Entonces escuche, la Biblia dice que había una mujer que entró encorvada a la sinagoga, ¿recuerdas?
Y dice que ella estaba allí y entonces Jesús se levantó a sanarla. Y la gente, la religión hace eso, ¿no? Los religiosos que estaban allí, porque la religión es una maldición, déjeme decirle, el cristianismo no es una religión, tú no puedes tener una religión con Dios. Lo que Dios hizo por ti es para restablecer una relación contigo, porque la relación se había roto. Dios restableció la relación para que llegues a tener comunión. Y luego de que tienes la relación, nunca se romperá esa relación. Lo que tal vez se puede dañar es tu comunión, pero lo que tú debes buscar es restablecer esa comunión con Dios. Y en esa comunión dice que Jesús se levantó a sanar a esta mujer y los religiosos comenzaron a decir, mire, póngale pilas, ya se va a levantar y la va a sanar en día de reposo, en el día prohibido de hacer nada. Y a Jesús le da rabia eso, que las normas humanas y que hayan sacado de contexto la palabra para colocar primero las intenciones de los hombres antes que la misericordia de Dios. Y dice Jesús sobre esta mujer, dice, no se le debe desatar a esta mujer, la cual el diablo le ha oprimido por muchos años. Ahora, ahí es muy claro, dice, ¿quién es el que oprime? El diablo. El diablo es quien está oprimiendo, y escuche, el diablo es el que trae opresión. Y cuando usted sale, y pues tal vez ahorita es fácil saberlo porque usted sale a la calle y ve como la gente está como cargada, y puede que usted vea hasta la gente como normal, ¿no? Como caminando de un lado para el otro, pero usted mire la gente y usted analice un poco la situación y usted mismo se siente como cargado, oprimido. Eso es lo que el diablo está trayendo en este tiempo. Y me gusta lo que dijo mi pastor muy sabio, y él dijo, esto que estamos viviendo solamente es un tráiler de lo que está por venir en la gran tribulación. Y por eso yo no quiero estar en esa época ya aquí en la tierra. Yo quiero partir, ser raptado por mi Señor, ser llevado allí al tribunal de Cristo, celebrar las bodas del Cordero. Yo quiero estar en ese lugar, no quiero estar aquí en la gran tribulación, porque esto va a ser multiplicado como por 100 veces. Esto que está pasando, que es algo feo, y bueno, tal vez algunos se han acostumbrado, pero de una u otra manera pues hay como un sinsabor, algunas cosas, y nosotros lo que debemos hacer es tomar esa carga. Escuche, toda carga que viene a usted, todo pensamiento, toda preocupación, cuando usted viene y dice la palabra, por nada se afanen, por nada, por absolutamente nada, sino que tomen sus cargas y pídanle a Dios y entréguenle esas cargas a Dios. Dice que usted va a terminar más tranquilo, con más gozo, con más alegría, y esa carga va a ser colocada delante del Señor. Y escuche, es una cosa bien importante con respecto a la humildad. Una persona que no quiere dejar de preocuparse por las cosas, según la palabra, es una persona altiva, es arrogante. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo necesito solucionar mis problemas. Y escuche, usted no los puede solucionar. De hecho, usted puede cargarse, usted puede como que pasar los días y sentirse más y más cargado, y como que no ve solución, y le pide la ayuda al uno, al otro, y se siente cargado hasta que comienzan a cerrarse las puertas. Entonces el abogado le dice, no hay nada que hacer, mire, este caso está perdido. El médico le dice, no, hasta aquí llegó la medicina, hasta aquí llegó la ciencia. Ahora, si usted cree en algún milagro, entonces inténtelo, porque pues por aquí ya no hay nada que hacer. Y cuando se comienzan a cerrar todas esas puertas, desafortunadamente, hasta ese punto a veces la gente comienza a doblegarse y a decir, Señor, yo te entrego mi vida. Es como la persona que tal vez tiene un accidente fuerte y en medio del accidente comienza y dice, allí siente que se va a morir, y dice, Dios, sálvame la vida, si tú me la salvas, yo te prometo que te voy a servir, ¿cierto? Y ¿cómo se llamó su vida hasta ese momento? Orgullo, altivez, que usted creía que podía vivir su vida sin Dios, que podía vivir su vida simplemente haciendo lo que quería, ignorando a Dios, sabiendo que Él existía. Pero en ese momento usted le dice, y lo más poderoso es que nuestro Padre entra y nos da la oportunidad, y bueno, y la persona y muchas personas han comenzado a servir al Señor de esta manera. Ahora quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7, vamos a leerlo. Y mira lo que dice este texto que está relacionado al anterior.
Dice, humillaos, o más bien, Juancho, ¿por qué no lo lees? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Ok, entonces acá dice que nos humillemos delante de Dios. Y humillarnos delante de Dios, mira, es 1 de Pedro 5, 6 y 7. 6 y 7. Si quieres leer el 7 y termino de dar la idea. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Exacto. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice, echen su ansiedad en el Señor. O sea, entréguele su ansiedad, toda preocupación. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Tu preocupación, cuéntame qué tipos de preocupaciones podrían haber. Pues de lo que estamos hablando, el tema económico, quizá en la salud o algo a nivel familiar o no sé, pues pienso que podría oscilar en esos tres temas fácilmente. Más que todo, o sea, girando tal vez en estas grandes esferas de economía, de salud, del desempleo, la necesidad económica, todo este tipo de cosas. Y el Señor dice, toma toda tu carga y déjamela a mí, entrégamela a mí. Y el Señor lo que quiere hacer es específicamente eso. Ahora, toda preocupación que tú tengas es una forma de temor. Entonces, cuando tú te preocupas, a veces las personas dicen, no, yo estoy tranquilo, un poco preocupado, pero la preocupación es una forma de temor y el temor no da tranquilidad, ¿me hago entender? Entonces, a veces redundamos en algunas cosas que no son muy ciertas, decimos una cosa, pero vamos a otra. Mateo capítulo 13, verso 22, Mateo 13, 22. Y aquí estamos hablando de la parábola del sembrador y recuerden que hay 4 terrenos. Este es el último terreno y quiero que Juan no lo lea. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces recuerden que esta semilla dice que cae en distintos terrenos. En 3 terrenos no da fruto, pero en el último sí. En este último, no, más bien en el tercero, dice que fue sembrado entre espinos, cayó entre espinos, y estos espinos comenzaron a ahogar la semilla. Esos espinos son los engaños de las riquezas, son temores, son preocupaciones, afanes de la vida. Entonces a veces tú y yo estamos afanados. Ahora, Juan, hay una cosa importante que quiero contarles, y es que hay tiempo para todo. O sea, hay tiempo, en la palabra habla de 7 años de vacas gordas y luego 7 años de vacas flacas. Cuando estamos con Dios y si nosotros somos sensibles a Dios y le escuchamos, vamos a poder saber los tiempos de vacas flacas. Y estamos viviendo tiempos de vacas flacas, ¿sí? Eso no significa que sea un problema, porque cuando nosotros estamos apercibidos, entonces nos hemos llenado de 7 años de vacas gordas. Y eso es lo que tú debes saber. Tú debes saber que cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él se va a encargar de darte la palabra necesaria para que tú puedas vivir en confianza, para que tú no estés atemorizado, para que no estés como estresado pensando que te va a faltar el dinero, que vas a tener problemas de salud. Y yo creo que a todos en algún momento, o tal vez, no lo sé, pero todos en algún momento se nos ha pasado por la cabeza que se me pegó el coronavirus, ¿sí? O se me pegó esto, tal vez por algunos síntomas que pueden haber, y el diablo que siempre está como oprimiendo y colocando cosas allí. Pero nosotros debemos saber que cuando nosotros dejamos que esta semilla caiga en buena tierra y comenzamos a meternos allí con la palabra de Dios, a orar, a buscar su presencia, a buscar su intimidad, allí es donde nosotros comenzamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú acabas de decir algo importante y es el tema que la Biblia, en el caso de José, le advirtió de los 7 años abundantes, pero los 7 años que le seguían, que eran pues ya escasos. Y lo importante saber es que aun cuando vengan momentos difíciles, Dios está con nosotros, y Dios estaba con José y con todo el pueblo de Israel
y en consecuencia con todo el pueblo de Egipto, en ese tiempo de dificultad, porque el Señor ya lo había advertido y además el Señor provee en todo tiempo, y la palabra de Dios dice que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte no temeremos. Y pues básicamente es porque de alguna manera nuestra vida caminará sobre algunas cosas, y algo que mi papá me ha enseñado mucho es que durante el trayecto siempre debo estar tranquilo y como que estar más calmado, y quizá no es tan fácil para mí, o sea, al día de hoy aún sigue siendo algo como que me reta, que me cuesta un poco, pero como que debo estar tranquilo, y como me doy cuenta que los problemas que puedo llegar a tener al final siempre se solucionan. Es más, solamente quiero decir, este pensamiento quizás sea un pensamiento, o sea, es un pensamiento personal, no es nada como que la palabra de Dios lo diga de esta manera, pero toda la gente tiene problemas, toda la gente. Y aún la gente sin Dios tiene problemas, pero solamente piensen en familiares que no tienen a Dios y al día de hoy lograron salir de ese problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la gente del mundo puede salir de los problemas, ¿cuánto más tú con Dios puedes salir de ellos? Porque tienes una roca que es segura. Ahora, la palabra de Dios hablaba de que cuando venían las tempestades golpeaban, y la casa que fue edificada sobre la arena pues se derrumbaba, pero la que estaba sobre la roca no se caía. Y tú eras sobre la roca. Entonces la cuestión es, ¿cuál es tu actitud? Porque a veces la gente del mundo que no está edificada sobre la roca, a veces parece tener una mejor actitud durante el trayecto que tú y que yo, mientras estamos afrontando un tiempo difícil. Y es importante allí que nosotros nos aferremos más de Dios. Y la segunda idea que quiero dar con esto es, nuestro pastor nos acaba de hablar hace unos minutos acerca de Elías, y cómo él tenía una confianza absoluta frente a que Dios, su Dios, nuestro Dios, era el Dios o es el Dios verdadero, y que cuando se trataba de mirar si el Dios o sea, si Baal como un Dios con D minúscula era más fuerte que el Dios todopoderoso, nuestro Padre, pues él sabía que él iba a ganar. Pero lo chistoso es aquí que, bueno, él hace un montón de vainas. De hecho, él se está jugando su pellejo, porque el que perdía se moría. Literalmente ese día se murió un montón de profetas de Baal, pero si no se moría él. Pero una vez pasó esto, el man salió corriendo y se escondió porque se enteró que la reina, en ese momento, si no estoy mal, Jezabel, ¿cierto?, estaba buscando para matarlo, y el man se escondió porque tenía mucho miedo. Entonces lo chistoso es que no, es decir, situaciones en nuestra vida vamos a tener muchas. Vamos a tener momentos donde tendremos situaciones y ganaremos. Pero no porque ganaste una no significa que mañana venga otra más sencilla. Entonces, ¿qué pasó? Este profeta venció a los profetas de Baal, fue un tiempo maravilloso, descendió fuego del cielo, consumió el agua, wow, gloria a Dios, pero luego se encontró con un desafío y salió corriendo espantado. ¿A qué quiero ir con esto? Que el aplicar la calma, el tener fe en Dios, el vencer el temor, no es una cosa que uno la venza una vez de por vida, como, ay, no, pues descendió fuego del cielo ya, yo eso para siempre, no. Todos los días yo tengo que estar fortalecido con Dios en comunión, en la roca, en esa confianza, y como pues veníamos leyendo, sometiendo mi carne y dando toda la tranquilidad pues para el Señor en ese sentido. Y una cosa importante, unido a lo que dice Juan, es que el temor y las preocupaciones, los afanes, anulan el poder de la palabra de Dios. Entonces, tal vez alguien dice, ¿cómo así que se anula con eso? Sí, no se anula de forma general o mundial, se anula en tu vida. Entonces la palabra tiene poder, pero cuando tú comienzas a afanarte, cuando comienzas a preocuparte, cuando, no sé, cuando estás lleno de afán en tu vida, entonces la palabra de Dios inmediatamente deja de tener el poder y no vas a lograr salir de allí a causa de eso. También hay una cosa importante, es que cuando nosotros nos comenzamos a preocupar, le estamos dando poder y exaltación al diablo. Es decir, no sé si lo has pensado así, Juan, pero cuando nosotros nos preocupamos y nos sentamos y comenzamos a pensar, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? Y entonces se levanta la persona y va y hace una vuelta y ¿qué le pasa, hermano? No, es que tengo un montón de problemas. Eso se llama que está meditando en el problema, pero el problema lo envió el diablo. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos meditando en el poder del diablo sobre nuestra vida. Y yo creo que nadie quiere hacer eso de forma racional, ¿cierto? O sea, tal vez lo hacemos de forma involuntaria, pero el Señor nos quiere hablar precisamente en esta hora que no debemos nosotros estar meditando en las obras del diablo sobre nuestras vidas. ¿Qué debemos estar haciendo mejor? Meditando en la palabra de Dios. Entonces no podemos darle lugar a las preocupaciones, porque esto no va a dejar que nuestras oraciones sean efectivas, porque comenzamos hablando de que oremos en todo tipo de oración y ruego,
y vamos a tener respuesta de parte del Señor. Ya vimos en 1 de Pedro 5:7 cómo nosotros debemos echar toda ansiedad al Señor, pero quiero que vayamos a Filipenses 4 del 6 al 8. Quisiera que leyéramos este texto y vamos a leer luego otro ya para terminar. De hecho, mientras que vamos allá, me gustaría hablar un poco del contexto de Filipenses 4. Estamos hablando de las preocupaciones, ¿no? Y de hecho, cuando leemos Filipenses 4, el contexto es un contexto económico. Pablo viene hablando de plata en el contexto de Filipenses 4. Y yo no sé cuántos de aquí de pronto algún día hemos sentido que nos falta plata, o que no tenemos lo suficiente para pagar, o que está más duro la situación. Entonces quiero que ustedes lean todos estos versículos conociendo que es el contexto de lo que Pablo está hablando, un contexto de falta de dinero. Así que teniendo esto, leámoslo. Sí, dice, ya lo habíamos leído, ¿no? Dice, por nada estén afanosos sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Juan da todo este contexto que está mencionando en relación a que estas cosas nos quitan la paz. Y no sé si puedes leer ese verso número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es chévere ver cómo la palabra de Dios dice que guarda nuestro corazón y luego nuestros pensamientos. Luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sigue diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Listo. Déjame ponerme el verso número 8 y quiero decirles algo de este verso número 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y dice algunas cosas allí, ¿cierto? Pero ¿en qué termina este verso, Juan? ¿En qué palabras? Dice todo lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, virtud alguna, digno de alabanza. Dice, en esto pensad. En esto pensad. Entonces, mira todo lo que está diciendo la palabra. Ahora, recuerden lo que decía, por nada estén afanosos. Y si te das cuenta, este verso, ¿qué es lo que quiere decir? Dice que no estemos afanados, pero luego el contexto del mismo verso nos lleva a qué es lo que nosotros deberíamos pensar. Entonces, quiere decir que el afán está muy ligado al pensamiento. De hecho, más adelante dice, y la paz de Dios, dice que sobreabunde toda tu vida, te va a llenar toda tu vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en tu vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a poder tener esa paz? Es por lo que tú piensas. Entonces, ¿cómo estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando en este tiempo? Y yo sé que hay personas allí detrás de la cámara, detrás de la pantalla, allá donde nos están viendo, que tal vez han tenido preocupaciones, tal vez dicen el tema económico, no tengo el dinero, está difícil el trabajo y no sé, mucha gente la están sacando, la gente está perdiendo su empleo y todo ese tema, mi negocio, no sé, tantas cosas que están allí, pero yo quiero decirte, tú tienes un Dios todopoderoso, un Dios que guarda, te va a guardar en tu economía, te va a guardar en todas tus cosas. De hecho, nosotros mismos tenemos un negocio que a causa del COVID-19 cerró completamente sus puertas. Tuvimos que cerrarlo porque algunos lo saben, nosotros trabajamos en un tema de hotelería. Y pues en el hotel hay momentos donde nosotros tenemos 20 días en que solo nos visitan extranjeros. Por supuesto, en nuestro país casi no tenemos extranjeros o turistas, por lo menos, tal vez extranjeros, pero puede ser que estén viviendo temporalmente aquí en Colombia, pero no están viajando. De hecho, el pueblo allí en Villa de Leyva quedó completamente cerrado y los hoteles cerraron. Ya nos dijeron que muchos de la gente que estaba empleada en los hoteles ya los despidieron. Y yo quiero decirle una cosa, no he pasado un día en el que he estado como, ¿y qué vamos a hacer con eso, tal cosa? Yo sé que ahora el Señor nos está cuidando, nos está guardando, nos está dando lo mejor, lo que necesitamos. Tal vez no sea no sea tiempo de hacer grandes inversiones o de hacer grandes gastos. Este es tiempo en que nosotros debemos ser apercibidos, debemos ser
coherentes con la situación que está pasando, sensatos, inteligentes, sabios en lo que sucede, dirigidos por el Espíritu Santo, pero no llevados a temor. Yo sé que simplemente el Señor nos va a dar la salida y el negocio se va a reactivar y vamos a comenzar a tener ingresos nuevamente. Y yo quiero decir una cosa, nosotros como pastores, aún la iglesia se cerró, es decir, las fuentes de ingreso, por lo menos de estas dos, completamente cerradas, ¿no? O sea, la iglesia cerrada, no nos pudimos volver a reunir. El hotel se cierra completamente. Bueno, gracias al Señor, la empresa Starnet que trabajamos en el área de sistemas, esta sí ha tenido pues movimiento normal. Obviamente todo se ha bajado un poco, pero de una u otra manera el Señor está con nosotros, y lo que debes pensar es en todo lo bueno, en todo lo excelente, en todo lo abundante, en toda la gracia de Dios, en todo lo bueno, en lo que tiene buen nombre, en la fidelidad de nuestro Padre, en su gracia que es infinita, en que Él es un Dios bondadoso, en que tiene todo lo mejor para nosotros, en que somos hijos, y al ser hijos tenemos una herencia y que nuestro papá nos va a dar la herencia. Y yo quiero preguntar solamente a ti que me estás viendo, ¿cuántos de los que están aquí, tal vez siendo como papá, dice, uy, mijo, qué pena, pero de aquí en adelante no le puedo dar nada de comer, ni le puedo, su habitación me toca arrendarla o algo así? Yo creo que ninguno, ¿cierto? No sé si alguno lo ha pensado, creo que no, pero como papás siempre sabemos que aunque estemos pasando situaciones difíciles, nosotros como padres aún decimos, bueno, tal vez sí yo tengo que dejar de comer algo, tener que gastar algo, tener que dejar de recibir algo, yo lo voy a dejar de recibir, pero a mi hijo yo lo voy a tener guardado. Tal vez Pastor Andrés y Martica allí con Jeremías, si pongo el ejemplo, bueno, también está Felipe, está Juancho, allí pues distintos niños. Yo creo que sus papás han hecho lo necesario y los niños no han tenido temor o no creo que Jeremías se levante Chiqui, porque a su papá le dice Chiqui, y eso que es bien Chiqui, ¿no? Chiqui, hoy sí habrá de comer. Yo creo que nunca pregunta eso, él simplemente dice, papá, tengo hambre. Él dice, y pan. ni siquiera, no, sí, se pone exigente, seguro que va pidiendo es lo que él quiere, no lo necesario, lo vital, sino lo que él quiere comer, de pronto algo ya más de lujo, pero pues esa es la confianza que un hijo que se siente amado, se experimenta amado, pues habla o tiene, pues le pide al padre. Obviamente, haciendo la salvedad, ahora volvamos al ejemplo ya de lo que estamos viendo, de que hay que tener una buena mayordomía y saber que en tiempos uno puede ser un poco más, digamos que irse a más lujos, pero en otros tiempos uno puede, digamos que apretarse un poco más el cinturón en ese sentido. Pero igual, gloria a Dios, estamos comiendo, creemos por provisión del cielo, creemos por provisión para dar a otros, de ser de bendición, bendecidos para bendecir. Así que hacer lo que estamos llamados y no estar preocupados y todo el tiempo estar pensando y redundando siempre en el plan del diablo, mejor dicho. Amén, sí, acá me están escribiendo específicamente eso, y realmente lo que nosotros debemos es llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. El secreto es, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos tener esa paz? ¿Cómo podemos tener tranquilidad en estos tiempos difíciles? Llenando nuestra mente, llenando nuestro espíritu de la palabra de Dios. Que tú leas la palabra de Dios, que te llenes de las promesas de Dios. Lo hablamos antes de entrar en el confinamiento, en Buenos Días allí en casa, que decíamos, tengamos como reto levantarnos todos los días y lo primero es decir, yo soy un más que vencedor. Yo soy un hijo amado, yo soy redimido, yo soy suplido, y es lo que yo puedo estar hablando todo el tiempo, vez tras vez, es lo que debes mirar y abre, en lugar de ver tanto noticiero, tal vez puedas ver un noticiero, es libre elección obviamente, pero no veas tanta noticia, o sea, ¿para qué? De hecho aquí creo que pasan días a veces sin que nosotros veamos como noticias, de vez en cuando miramos una que otra. Pero de hecho si no fuera por el tema del COVID, y más que del COVID, porque yo sigo diciendo el COVID nos saca la piedra, y sobre todo la información que hay frente al COVID por los medios de comunicación. Pero lo hacemos más como por el tema de cuarentena, saber qué cosas han pasado, de pronto algún decreto nuevo. Pero yo creo que antes del COVID nosotros ni prendíamos la televisión, o sea, yo creo que durábamos años. De hecho, acá nosotros podríamos devolver los decodificadores,
porque Solo TDT. no, sí, en serio, no utilizamos los decodificadores del televisor, no, tal vez cuando vemos televisión, vemos es como televisión a la carta, lo que llaman ahora, que es que uno entra a una aplicación y ve X película o qué sé yo, pero noticias, pues no mucho, aunque no estoy diciendo que no leas noticias, de hecho, yo estoy por ahí como suscrito a RCN, entonces de vez en cuando llegan algunas como mensajes y yo miro el mensaje y tal vez si me interesa, pues yo lo cliqueo, si no, pues realmente no pierdo tiempo en eso, pero debemos llenar es nuestra mente de lo que el Señor quiere y es su palabra. Ahora solamente quiero terminar con un verso, Primera de Juan, capítulo 5, tome su Biblia ya y vaya, Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5. Listo, y lo tenemos. Léelo, Juan. Y léelo despacito y para tratar de entenderlo bien. Y es... mentiras. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Hasta ahí o sigo? Bueno, no, hasta ahí. Entonces, esta es la confianza. Entonces, mira, acá nos está enunciando cuál es la confianza. Entonces, ¿cuál es la confianza, Juan? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pedirle cosas al Señor, pero conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que tienes que pedir? Cosas conforme a su voluntad. Ahora, ese es el problema, que la gente no conoce la voluntad del Padre, entonces pide lo que no conoce y piden mal. Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden lo que está desconforme a sus deseos. Entonces, Señor, yo te pido pegarle al gordo, pero el gordo no es su cónyuge, sino el gordo es el gordo del baloto, ¿sí? Y como que piensan en eso y piden montones de cosas. No, y es que, y negociamos con el Señor y decimos, pero dice, si pedimos, esa es la confianza, que si pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Ahora leamos el verso número 16. 15. Okay. Listo, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una promesa, pero poderosa. Esto es poderoso, poderoso. De hecho, quiero que por un momento, voy a leerla, pero quiero que meditemos en ella. O sea, como que esta lectura sea un poco más como introspectiva. O sea, llévala de verdad como, o sea, léelo, pero con conciencia. Es lo que quiero decir. Dice, y si sabemos que Él nos oye, Dios nos oye, y ahora lo importante es saber, ¿sabes tú que Dios te oye? En cualquier cosa que tú le pidas. Ahora, si tú sabes que papá Dios te oye a ti en cualquier cosa que tú le pidas, entonces, en consecuencia, sabes que tienes las peticiones que le has hecho. Aleluya. Entonces, como sabes que Él te oye en cualquier cosa que le pides, entonces sabes que tienes las peticiones que tú le has hecho a Él. Amén, amén. Entonces, simplemente quiero que terminemos y quiero que ahora nos empoderemos con esta palabra. Simplemente que lo que hemos hablado, lo que hemos estado hablando y meditándolo, ahora comencemos a confesarlo. Yo quiero que tú lo confieses y si puedes escribirlo, subrayarlo de las notas que tú has escrito allí, para que puedas vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, viviendo tranquilos, viviendo guardados. Entonces podemos decirle, Señor, di tú que estás allá al otro lado de la pantalla, di, Señor, yo hoy quiero soltar mi carga. Yo te entrego mis cargas a ti, Señor. Yo quiero que tú seas exaltado. No quiero que sea una persona orgullosa. No quiero mostrarme como altivo. Por eso te entrego mis cargas, Señor. Yo me humillo bajo tu mano poderosa. Yo no dejo que este temor glorifique al diablo. Por eso sé
Por eso sé que la palabra que la que palabra mora en mí que mora en mí no está rodeada por espinos, no está rodeada por espinos, sino que esa palabra sino que esa está palabra sembrada en una buena tierra, está sembrada en una buena tierra. porque mi corazón Porque mi corazón es una buena es tierra, una buena tierra. porque tú me has hecho una Porque buena tú me tierra. has hecho una buena tierra. Por eso no me preocupo, Por eso Señor. no me preocupo, Señor. No le doy lugar al diablo, No le doy lugar al diablo, sino que yo me entrego a ti sino que yo me entrego a ti. y entrego mis Entrego pensamientos mis pensamientos de forma voluntaria, de forma Señor. voluntaria. No seguiré pensando en ese Seguiré problema, pensando en ese problema. no seguiré meditando en ese problema, Seguiré meditando en ese problema. sino que mejor voy a pensar Que mejor voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo en fiel, todo lo fiel, en todo lo que tiene buen en nombre, todo lo que tiene buen en nombre, todo lo glorioso, en todo lo glorioso, en lo poderoso, en lo poderoso, en todo lo que proviene de en lo que ti. proviene de ti. Y entonces, Y entonces, y solo y entonces, solo entonces, tendré esa paz tendré esa paz que sobrepasa todo que entendimiento sobrepasa todo y podré entendimiento, vivir en gozo. y podré vivir Así en que, gozo. Señor, Así que, Señor, para poder vivir para poder vivir en este tiempo en este tiempo con gozo y paz, con gozo y paz, voy a estar meditando en tu voy a palabra. estar meditando en tu palabra. Yo te doy gracias, mi Yo te Señor, doy las gracias, porque Señor, tú cambias porque tú cambias mi lamento mi lamento en baile, en Señor. baile. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos Gloria y te a ti, bendecimos, Señor. Señor. Gracias, Y yo Padre. quiero invitarte a ti que me Gloria estás a ti, viendo, Señor. si tú no has Gracias, recibido al Señor en esta hora, lo mejor y la mejor alternativa que tú puedes tomar es recibirle en esta hora. Deja que Jesús entre a tu corazón. Jesús va a transformar tu vida. Cuando tú lo hagas, vas a ver cómo Él te llena, te cambia y te transforma. En el nombre de Cristo Jesús. Así que haz esta oración con nosotros. Estamos muy contentos por haberte tenido el día de hoy. Ahora estás en casa. Y si quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que repitas esto después de mí, teniendo en cuenta que debes creerlo con todo tu corazón y confesarlo con tu boca. Así que repite: Señor Jesús, sé que te he fallado, pero hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Te agradezco por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Y sé que en ti todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por ahora hacerme parte de tu familia y amarme y perdonarme en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Te felicitamos, este es un paso gigantesco y sabemos y ahora eres parte de una familia muchísimo más grande. Así que si quieres conectarte un poco más y saber todo lo que dice la palabra sobre ti, te invitamos a que escribas al número que está saliendo aquí en pantalla. Recuerda que tenemos varias actividades preparadas exclusivamente para que te conectes y aprendas más. Puedes visitar nuestra app, nuestra página e incluso la radio que tenemos como Iglesia en Casa y ahí sabrás más información. Así que estamos muy contentos por haberte tenido el día de hoy. Bueno, gloria a Dios.